Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. Ya llegó, ya está aquí la segunda temporada para radio y la primera para televisión de este programa en el cual nos enfocaremos en temas que rodean la contienda electoral en México de este 2024. Una época que invariablemente viene acompañada de preguntas, temores, posturas, opiniones y un largo etcétera de elementos que en ocasiones vician un poco la percepción y que otras veces nos hacen dudar hasta de nosotros mismos. Por otro lado, hay un amplio espectro de la población que ve en estos procesos un cochinero o un tiradero y que prefiere no acercarse. En El Cascajo procuramos limpiar toda esa basura habitual y nos parece pertinente enfocar esta temporada en resolver dilemas electorales. Y no nos atreveríamos a decirle por quién votar, pero sí podemos ayudarle a hacer más ligera la carga de esta etapa. Porque si el cascajo en la política es el pan de cada día, la producción de basura se multiplica en época electoral. Y es por ello que, en este primer episodio de Cascajo, tenemos para dar el banderazo de salida a mi queridísimo Braulio Luna, titular del noticiero de aquí de la noche de Capital 21. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, feliz de estar por acá y hacíamos una analogía hace ratito, ¿no? Como MC dándole una candidatura a Sandra Cuevas recogiendo cascajo, como Morena dándole una candidatura a Giancarlo Lozano. Código 21 y El Cascajo trae lo peor de Capital 21 y estamos por acá. Y nos pusieron en la misma mesa. Pues sí. Muy bien. Carnal, muchísimas gracias por aventarte el tiro de venir a hacer este primer episodio del Cascajo conmigo. Y bueno, ya escuchaste. Estamos platicando de la temporada electoral y sus diferentes fases, sus diferentes momentos. Nos gustaría, sobre todo, como ir entendiendo cuáles son esas diferentes etapas, ¿no? Lo primero que supongo que hay que poner en el terreno o sobre la mesa son la precampaña y la intercampaña, que ya la dejamos atrás, pero que es importante entender cómo funciona, de qué se trata, de qué va. Entiendo que la precampaña fue del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024 y la intercampaña fue del 19 de enero al 29 de febrero de este 2024. Así ¿De fue. qué van? ¿De qué tratan? Pues son periodos de mucha simulación, honestamente, porque en la precampaña las y los candidatos, precandidatos, solamente pueden hacer reuniones para simpatizantes o militantes de los partidos que los postulan. Es decir, no pueden hacer llamados expresos al voto, no pueden presentar propuestas, no pueden hablar de su proyecto de gobierno, están muy limitados realmente en lo que sí pueden hacer. Eso es lo que dice la ley. La realidad es que, pues, lo vimos en los últimos meses, hubo eventos en todo el país, tanto de Xóchitl Gálvez como de la doctora Claudia Sheinbaum, donde, pues sí, convocaban a simpatizantes y militantes, pero eran eventos de campaña disfrazados, honestamente. Entonces, por eso digo que es una etapa de mucha simulación. No se podía hablar de propuestas y eso también creo que para algunos puede ser un pretexto para o cuando no hay mucha esencia en las candidaturas, para, pues, escudarse en la ley y no hablar de lo que proponen.
Específicamente lo vimos mucho con Xochitl Gálvez, ¿no? No decía que sí, no decía hacia dónde iba, solamente decía que no. Y decía que estaba en contra de los abrazos, que ella tampoco quería más balazos, por ejemplo, en materia de seguridad, que decía que todo lo que estaba haciendo Morena estaba mal. Y Claudia Sheinbaum lo único que decía es, pues le vamos a dar continuidad al proyecto de la transformación, vamos a construir el segundo piso de la transformación, que a lo mejor tampoco decía mucho para pues quienes no están loquitos como yo y consumen política todo el tiempo, y como tú también, Que no mucha gente que no tiene nuestro problemita. Así es. A lo mejor no dice mucho y eso creo que es un error. Y es un error en la legislación porque me parece que desgasta mucho el proceso en que la gente que a lo mejor no está tan pendiente de lo público, por así llamarlo, pues escucha mucho, pero no escucha nada. Escucha muchos mensajes que realmente no tienen tanta sustancia. Salud. En salud, precisamente. Es cierto. No, gracias. Gracias. ¿Qué está diciendo? Sí, justo. Hay mucha gente escucha muchos spots. Es alérgico al radio. Creo que Braulio tiene un problema con el radio. Soy alérgico a la simulación. Eres alérgico a la simulación. Y hablar de las precampañas. A las precampañas. No, eso, te decía, escuchan muchos mensajes que realmente no dicen nada, ven muchas caras, o muchas veces la cara de unas mismas personas, pero no les dice nada más allá de eso. Y eso me parece que desgasta el proceso electoral. Las campañas acaban de empezar hace unos días y mucha gente está muy harta ya de pues, ver spots, de ver espectaculares, de ver bardas, de ver todo esto. Y me parece que eso es porque la ley actualmente no permite que los políticos hagan política. Claro. O sea, les pone estos candados como si fueran niños, ¿no? Como de siéntate ahí, pero no toques. Siéntate ahí, pero no hables. Siéntate a ti, pero no digas esto. Que sí te vean, pero que no puedas decir nada. Exacto. Es que sí es muy raro. O sea, la precampaña y la intercampaña, que ahorita también me parece un fenómeno todavía más complicado de entender. Porque si la precampaña ya estaba llena como de regulaciones, la intercampaña es como la regulación de la regulación de lo que no estaba regulado y no estaba pasando. No sé, ahorita nos explicas con calma. Pero me da la impresión que creo que atinas bien en decir que desgasta muchísimo. Si algo puede cansar mucho de las campañas es que traten de conectar con el público y con los votantes y las votantes con un par de frases cachis, con un par de guiños a ciertas cosas y con poca propuesta, ¿no? A veces hay mucho más efecto y menos contenido en muchas campañas políticas que hemos visto a lo largo de todos los años que nos ha tocado estar por acá. Y cuando llega este momento de la campaña de las propuestas, que es lo que acaba de empezar hace 4 días, ya nos agarran un poco hartos de que si la cancioncita, que si el spot que no dice nada pero que sí se anuncia. No sé, lo hace más pesado. Creo que es un error ahí de quien regula, ¿no? Y a lo mejor sería mejor saber de inicio, aunque vayan a durar lo que dura todo esto, qué es lo que estamos votando, no de qué color se ve. Exacto. ¿No? Sí, a mí me parece que realmente la sustancia de las campañas políticas está en las propuestas. Más allá de los perfiles, más allá de con qué simpatizan, pues está en el proyecto de gobierno. Finalmente eso es por lo que se va a votar, es lo que se va a poner en marcha cuando ganen o no las elecciones. Entonces me parece que sí es un error limitar el tiempo de discusión de estas propuestas, que incluso se podrían enriquecer si el tiempo fuera más amplio. Es decir, si hubiéramos considerado el tiempo de la intercampaña y el tiempo de la precampaña, pues hubiéramos tenido más de mes y medio extra para poder discutir más a profundidad de qué van las propuestas de las y los candidatos. En este caso de las candidatas. Creo que Jorge Álvarez Maínez no ha hecho grandes propuestas hasta el momento. Y menciono también a Álvarez Maínez porque parte de las banderas que ha utilizado Movimiento Ciudadano es, platiqué apenas con Laura Ballesteros, que es la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez. Si no saben quién es Jorge Álvarez Maínez, es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Y le hablaba precisamente de eso, de que el perfil de Jorge Álvarez Maínez es un perfil que muy poca gente conoce. Lo vemos en las encuestas de intención de voto, en las encuestas de opinión. Más allá del 4% no está. Y ella defendía que sí era una situación real, pero que era así porque ellos habían decidido respetar la ley.
Y sí, o sea, pero me parece que es como en el salón, ¿no? Como el niño que decía, no sé, todos tenían 24 firmas y decían, yo tengo 46, pero en sentido opuesto, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido en este momento, me parece, que se hayan portado bien, que hayan hecho como respeto a la ley y a las instituciones, cuando pues están muy atrasados en la contienda presidencial. Xóchitl Gálvez empezó su campaña prácticamente desde que no la dejaron entrar a Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum pues también tiene un buen rato ya perfilándose para la presidencia. Y creo que sí es un error por esto que te digo, o sea, limitas mucho el tiempo en el que se puede discutir realmente la sustancia de una contienda electoral y le dedicas mucho tiempo a que la gente vea a las mismas caras, aunque eso no les represente, desde mi perspectiva, pues nada. Claro. Y bueno, entrando en materia, ¿la intercampaña qué? O sea, ¿es un limbo? ¿Es un qué? Sí es un limbo. O sea, es un espacio en el que no, literalmente, no es la precampaña, pero tampoco es la campaña todavía. Ajá. Ya no pueden hacer actos ni reuniones con militantes ni con simpatizantes las y los candidatos, precandidatos todavía. Pero se supone que es un tiempo en el que pueden solucionar problemas que tengan internos en los partidos. Es decir, que hagan las asignaciones de las diputaciones plurinominales, que definan quiénes van a ser candidatos. Todas estas negociaciones que se viven dentro de los partidos políticos y que no nos asustemos, también son naturales de la vida orgánica de los partidos, se llevan a cabo en este periodo de intercampañas. Ese periodo también a mí me hace un poco más de sentido que exista que la precampaña, pero creo que también debería de tener algunos cambios. O sea, sí es un periodo para que los partidos limen asperezas, para que lleguen a acuerdos. Que laven la ropa sucia en casa. Así es. Y que hagan acuerdos, finalmente. Eso es también en parte hacer política. Creo que eso es necesario, pero sí se me hace también una tremenda simulación que sea un momento en el que tampoco se pueda hablar de propuestas, en el que los candidatos no puedan estar en medios de comunicación y hablar de sus proyectos. Todo esto, que tengan todavía estas limitantes y que finalmente se llegue a la campaña y que sea como... O sea, sí es una especie de banderazo de salida, pero... Digo, creo que podría aprovecharse mucho mejor ese tiempo. Es el mismo argumento y te digo, creo que hoy la legislación está pensada para limitar a los políticos de que hagan política. Me parece que es completamente contraintuitivo, completamente antinatural y tampoco me parece que sea tan democrático. Desde una perspectiva en que entre más debate haya, entre más se contrapongan ideas, propuestas, entre más tiempo haya para que lo público sea cada vez más público, como la tele pública y la radio pública también. Creo que eso es mucho más democrático que no dejar que los actores políticos hagan lo que saben hacer o lo que tienen que hacer. Bien, pues por suerte esas dos etapas ya quedaron en el pasado. El 29 de febrero terminó la intercampaña, la precampaña quedó más atrás y nos toca analizar qué es lo que sigue, qué es lo que arrancó el viernes 1 de marzo. Pero antes de eso, vamos a ir un cortecillo y regresamos para seguir platicando con Braulio Luna aquí en El Cascajo sobre las diferentes fases o etapas del proceso electoral. Las frases cortas, contenidos efectistas o hilos amarillistas a veces parecen argumentos contundentes, pero no lo son. Porque las respuestas bien expuestas necesitan más desarrollo, calma y profundidad. Te presentamos verdades que no penden de un hilo. Finalmente arrancaron las campañas. 90 días consecutivos en los que veremos y escucharemos propuestas, promesas y juramentos de los diferentes actores políticos que buscan tener alguno de los cargos en disputa del país. Y lamentablemente, también ese horrendo soundtrack con las peores rolas jamás compuestas para ganarse la simpatía de nadie. Porque podría afirmarles con sangre que nunca nadie ha puesto por puro gusto el tema musical de alguna campaña política o pedido una de estas rolas en el karaoke. Y si tú sí lo has hecho, por favor escríbenos porque tenemos que hablar. En las campañas, las propuestas de potenciales acciones a tomar parten de un diagnóstico hecho por las personas interesadas en algún cargo público. Aunado a esto, la trayectoria personal de quien se postula y el perfil e historia de los partidos que le cobijan suelen ser determinantes para conseguir la simpatía o el rechazo de la población votante. A diferencia de la publicidad, en política es más difícil dar en el clavo con un par de frases pegajosas. La población está considerando votar por quienes les convenzan de que su diagnóstico es el correcto y que sus propuestas concretas son las más adecuadas.
No todas las propuestas caben en una sola frase ni en un solo spot de radio o televisión. E incluso es posible que tampoco todas nos impacten directamente como individuos o que nos parezcan relevantes. Pero también es cierto que la votación no se trata solo de mí o de mi círculo inmediato, sino de todo el país. En los inicios de campaña de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, pudimos escuchar unas largas listas de acciones a realizar en su gobierno de resultar triunfadoras. Y sí, es imposible recordar todas ellas para alguien como yo, que no se acuerda ni de qué comió ayer y que ha debilitado su memoria gracias al abuso de redes sociales y las secuelas provocadas por el COVID. Es importante decir dos cosas de este tipo de comunicación. A veces, cuando el contenido es muy amplio, resulta difícil tener presente en la memoria por mucho tiempo lo mencionado. Pero cuando algo nos interesa, será más fácil recordarlo. Esta comunicación contrasta con aquella más efectista y escandalosa que a veces abusa del impacto, pero escatima en contenido. Por ejemplo, cuando se hacen promesas en campaña, lo que se empeña es la palabra. Y para que esta surta efecto, debe estar respaldada por sus acciones en el pasado. Pero si su trayectoria no es suficiente como para respaldar lo que se promete, vienen entonces los movimientos desesperados. O dicho de otro modo, firmar con sangre y jurar por la vida de tus hijos. Así como lo escucha, Xóchitl Gálvez arrancó su campaña firmando un papel e imprimiendo una huella con su propia sangre en un documento en el cual se compromete a no eliminar los programas sociales. ¿Y por qué alguien firmaría con sangre en pleno 2024 para asegurar que no se quitaran estos programas? Pues a menos de que seas Fernando Belaunzarán y trates de justificar esta payasada diciendo que Sor Juana también firmó con sangre, firmó su protesta de fe y renovación del voto religioso con su sangre para abandonar su trabajo intelectual hace 330 años, Fernando. Pero bueno, regresando a la candidata Xóchitl Gálvez, hace no mucho tiempo dijo que los programas sociales deberían de ser temporales y que más bien pondría a la gente a trabajar. Aunado a que los partidos que la cobijan tampoco han sido muy entusiastas de este tipo de programas. Así, hemos entrado a la peligrosa zona de las propuestas y las piruetas. Pero la realidad es que las piruetas marean y las propuestas se ponen a prueba. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Y ya estamos de regreso aquí en El Cascajo con mi queridísimo Braulio Luna en este primer episodio de El Cascajo para Capital 21. Si usted no sabía de nosotros, le invitamos a que vaya a su plataforma de audio preferida para escuchar El Cascajo en su primera temporada. Y bueno, estamos hablando de los diferentes momentos del proceso electoral. Ya hablamos de la precampaña, ya platicamos sobre la intercampaña y ahora sí a lo que nos truje Chencha. La campaña, que inició el 1 de marzo y acaba el 29 de mayo. Así es. ¿Qué es la campaña? Pues es lo que... Sí, lo voy a decir así, tal cual, lo que han estado haciendo las y los candidatos, pero ahora sí con permiso, o sea, ya pueden hacerlo, ya pueden hablar de candidaturas, pueden hablar de propuestas, pueden hablar de su proyecto de gobierno, y me parece que, insisto, para los loquitos que seguimos lo público tanto como lo hacemos nosotros, es la parte más interesante, porque ya puedes empezar a ver quiénes van a formar parte de un eventual gabinete, puedes ver cuáles son las propuestas para los distintos temas que le interesan a la gente. Por ejemplo, hoy, en estos días se han estado presentando las propuestas de los candidatos a la jefatura de gobierno en materia de agua, un tema que nos interesa mucho y que nos ha estado afectando prácticamente a toda la ciudad en las últimas semanas. Entonces ya me parece que se empieza a poner bueno. Podemos empezar a ver hacia dónde van, cuáles son sus intereses, qué están dispuestos a hacer, qué no van a tocar, y también con matices, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que si estás en un muy lejano tercer lugar, con menos del 5% de la intención de voto, tienes algo de espacio para poder hacer propuestas que a lo mejor no vas a cumplir. Digo, cuando no vas a llegar, puedes prometer la luna, puedes prometer las estrellas, porque sabes que no tienes que cumplir en algún momento. Claro. Entonces, creo que sí hay matices entre las distintas candidaturas. Y lo digo porque, por ejemplo, ayer Salomón Chertorivsky proponía construir una línea de metro en Xochimilco.
Yo no soy experto en obra En urbana movilidad. ni en movilidad. De hecho, no soy experto en nada. Pero, pues digo, a mí sí me parece, solamente viendo lo complicada que es la movilidad en Xochimilco, construir un metro ahí. Y me parece que ese tipo de propuestas están motivadas por esto, por esta banda ancha que hay para hacer propuestas que no tienes que cumplir. Me parece que es mucho más interesante en este momento, como están la intención de voto y todo en las encuestas a los primeros días de marzo, escuchar las propuestas de Santiago Taboada y de Clara Brugada, que son quienes tienen más posibilidades de llegar a la jefatura de gobierno, y ahí me parece que también por eso han sido un poco más cuidadosos en lo que proponen, porque creo que también algo bueno que ha pasado en los últimos años es que las promesas de campaña ahora sí pesan, ahora sí valen. La gente también me parece que está cada vez más involucrada y exige que lo que se promete en campaña se cumpla. Antes me parece que también estábamos acostumbrados a que nos prometieran la luna y las estrellas y sabíamos que no nos iban a cumplir, ¿no? Entonces eso me parece que es más sano y creo que viene ahora sí lo bueno. ¿Qué tan realizable es, no? Lo que están proponiendo ahora, ya también justo desde el viernes que pasaba ahí por División del Norte, por Tlalpan, no sé si a ustedes les tocó ver todos estos pancartas de amarillas, rojas y azules, ¿no? Sí. Que hay unas propuestas que no, o promesas, no sé cómo llamarlas, que me resultan irrisorias, por decirlo de la manera amable, que tienen que ver con como con promesas de no te vuelvo a hacer daño, ¿sabes? Sí. Es una cosa como de, no, ya, ahora sí, ya en serio sí, ¿no? Hay una que es neta, que parece que me están rogando que vote por ellos, ¿no? Por favor, vote por nosotros, te pintamos la casa. O sea, sí es... Sí. ¿Es neta que esta es la propuesta? Sí, o sea, claro, poner cualquier propuesta en un cartelito es complicado si no tienes más allá que ganas de simpatizar con la gente que debería, o estás esperando que vote por ti, ¿no? Sí, y a propósito de eso, ahorita me acordé, creo que fue por ahí del 2015, si no me equivoco fue en Sonora, y no me acuerdo el nombre del candidato, pero ahorita lo voy a buscar porque afortunadamente tenemos el bendito internet. Un candidato que literalmente ya en la campaña, en sus espectaculares tenía, te fallé una vez, pero no lo voy a volver a hacer. Ya había gobernado, era candidato a presidente municipal, lo había hecho muy mal, la gente sabía que lo había hecho muy mal, y literalmente su eslogan era, sí te fallé, pero no lo haré otra vez. Es como, güey, ¿neta? Sí. Sí, es como de golpeador o de bullying, ¿no? Sí. Como, ya no te voy a joder, te lo prometo. Sí, ya no llores, ya. No, te puedo pegar. Ya. No, y también... Y te doy un dulce. Sí. Y también creo que, hablando, por ejemplo, de las candidaturas a la presidencia, el caso de Xóchitl Gálvez me parece también muy interesante porque cuando empezó a perfilarse a que podría ser candidata a la presidencia, un día decía que era trotskista, otro día decía que era representante del PAN, otro día iba al PRI y decía que su papá había sido priista de toda la vida. Un día decía que Alito Moreno era un priista de lo peor con el que nunca trabajaría. Al otro día decía que Alito Moreno era un gran priista con el que le daría mucho honor trabajar. Y esta indefinición propia también me parece de las precampañas y de todo esto que ya platicamos, no nos dejaba ver muy claro hacia dónde iba Xóchitl Gálvez. Y digo, también con matiz, ¿no? Digo, finalmente si era candidata del PRI, del PAN y del PRD, sabíamos quiénes sepamos o hayamos leído en algún momento o tengamos tantita conciencia histórica y política de nuestro país hacia dónde se podía mover. Pero me llamó mucho la atención que en sus primeras actividades de campaña, literalmente el viernes, el día que arrancaron las campañas, prometió en la madrugada, en los primeros minutos del 1 de marzo, construir una megacárcel de alta seguridad como parte de su estrategia de seguridad. También más tarde hizo un pacto de sangre, literalmente se cortó el dedo y puso en una hoja donde se comprometió a que le daría continuidad a los programas sociales de la Cuarta Transformación. Entonces, me parece que está impresionante, pero digo, lo irrisorio puede ser este tema de que la candidata del PRI, del PAN y del PRD proponga darle continuidad a lo que propusieron los de la otra casa, como dice ella.
Pero este tema de que haya hecho un pacto de sangre sí me llamó mucho la atención, porque creo que va en el sentido de una radicalización del discurso cada vez más hacia la derecha. O sea, si analizamos un poquito los planteamientos que hizo en ese día, habló de cárceles, habló de crimen, habló de sangre. Literalmente en esos marcos conceptuales se está moviendo la campaña de Xóchitl Gálvez. En el primer día, en las primeras 24 horas, a eso fue a lo que dedicó su tiempo Xóchitl Gálvez. Hoy ya planteó más a profundidad qué es lo que busca, pero también me llamó mucho la atención que enlistó como 14 puntos de su plan de seguridad. En el punto 4, algo así, plantea dar marcha atrás a la militarización. Pero en el punto 6, 2 puntos después, propone duplicar los elementos del ejército en la Guardia Nacional. Ajá. Entonces es como, a ver, vas a desmilitarizar lo que llamas que es la militarización del país con más militares en las instituciones. Ajá. Me parece que es contraintuitivo. Ajá. Hay muchas contradicciones. Entonces está bastante interesante, que no interesante en buen sentido, interesante como para ver cómo va a evolucionar el perfil de Xóchitl Gálvez, cómo van a evolucionar las campañas, porque digo, hoy es 4, tienen 3 días las campañas, tienen muy poquito tiempo, pero sí me parece que ya se han estado moviendo bastante. Por otro lado, el viernes también Claudia Sheinbaum hizo planteamientos que me parecieron también bastante interesantes sobre lo que podría ser su proyecto de gobierno. Clara Brugada hizo lo mismo el domingo en el Auditorio Nacional. Entonces ya estamos teniendo un poquito más de carnita para la discusión, más allá de, pues a mí me gusta más el guinda, a mí me gusta más el azul, a mí me gusta el naranja, a mí me gustan los tenis. O sea, ya la discusión se empieza a poner un poquito más nutrida, me parece. Entonces, sí, definitivamente. Y una de esas cosas que bien señalas es el estar dando bandazos a lo largo de la campaña, ¿no? Como que propones algo, ves si jala, y si no jala, entonces reculas y entonces reconsideras y haces una pequeña modificación en el discurso para tal y cual. Pero hay algunas cosas y propuestas que son tan tajantes que es difícil moverse con tranquilidad o con calma o hacer como, no, lo que quise decir fue otra cosa, ¿no? Yo creo que va a ser difícil para Xóchitl Gálvez tener que decir que no va a quitar proyectos de programas sociales como los que se enarbolaron en la 4T, ¿no? O en lo que ha pasado en este gobierno y decir ahora que están mal o que son dádivas o cómo van a torcer eso, porque es algo que se ha utilizado constantemente desde hace todo el sexenio casi, ¿no? Yo creo que solitos se meten un poco el pie y al mismo tiempo hay este discurso del miedo, ¿no? Como la sangre, el miedo, el crimen, todo ese marco conceptual, ¿no? Del que hablabas. También tiene un límite. No sé si eso alcanza para hacer una campaña durante 3 meses. Digo, no es nada nuevo, es algo que hemos escuchado a lo largo de todo el sexenio. Pero no sé si te da para decir yo propongo esto, porque si lo que propone viene alimentado del miedo, hay poco que proponer, ¿no? Pero sí mucho que alimentar, ¿no? En términos de discurso. Sí, yo creo que sobre esto que comentas de si le da para los 3 meses, los 90 días que dura la campaña, yo creo que no en un entorno, en un contexto normal, pero me parece que esta elección está transcurriendo en un contexto tan ordinario porque el PRI, el PAN y el PRD históricamente han defendido los intereses económicos, políticos y demás de quienes gobernaron este país durante tantos años. Me parece que ahora ven más amenazados sus intereses y por eso la campaña no ha iniciado únicamente dentro de el espacio institucional. Es decir, no solo Xóchitl Gálvez está haciendo campaña, también me parece que desde los medios de comunicación, desde el sector empresarial, desde las iglesias, desde el crimen organizado también se está haciendo campaña a favor o en contra de proyectos políticos. Y esto lo digo porque aparte de que ella está hablando precisamente del miedo, de las cárceles, de la sangre, de todo esto, ha estado también circulando recientemente, desde que empezaron las campañas,
y tal vez un poquito antes, una narrativa de que supuestamente esta es una elección de Estado, y eso ha derivado también en que se esté cuestionando el papel de las instituciones o un eventual resultado de la elección que podría estar en favor de Claudia Sheinbaum si todo siguiera como están las encuestas hasta ahora. Es muy probable que Claudia Sheinbaum fuera la presidenta, y me parece que lo que está tratando de hacer tanto los poderes fácticos, los medios, el empresariado, Xochitl Gálvez, estos partidos, es minar un poco la confianza en el proceso electoral, porque no les van a gustar los resultados, evidentemente. Entonces me parece que lo que están haciendo ahorita es tratar de debilitar, pues sí, de poner en tela de juicio el resultado de la elección. Me parece que es complicado porque han estado hablando supuestamente de un fraude electoral. Yo no sé si con 20 puntos de ventaja, con 30 puntos de ventaja, dejémoslo en 20 en la mayoría de las encuestas, sería necesario hacer un fraude electoral. Uh-huh. Si la diferencia fuera de unos cuantos puntos porcentuales, de entre 4, 3, no sé. Si estuviera más cerrada la elección, me sonaría un poco más lógico el tema de un posible fraude. Pero ahora me parece que están tratando de enrarecer un poco el ambiente para desconocer el resultado, aunque nunca se hayan posicionado cerca de la candidata puntera. Claro. Oye, una preguntita antes de pasar a la siguiente sección, y es, ¿cómo funciona que en campaña se decidan dónde, cuándo y en qué formato son los debates presidenciales? ¿Y qué pasa después del 29 de mayo hasta que es la jornada electoral, que hay unos días de, otra vez, como de silencio? Ese periodo de silencio, y empiezo con el último que decías, es la llamada veda electoral, que es del 30 de mayo al 1 de junio. Es decir, son 3 días. Sí. De que termina la campaña a que es la jornada electoral, se supone que es un periodo para que la población reflexione y determine su voto. Aunque la mayoría de la población decide su voto mucho antes de que empiece la veda. Uh-huh. No es representativo, pero sí, es a lo que decimos. La mayoría de la gente ya sabe por quién va a votar antes de que sea la veda electoral, a pesar de que ese sea un periodo de reflexión. En ese periodo no se transmiten ni spots publicitarios, ni se puede hacer propaganda. De hecho, se tiene que retirar la propaganda física, como estos carteles que decías, uh-huh, que se han visto en la Ciudad de México. Se tienen que pintar las bardas que hay. Toda la propaganda que esté pegada y que sea visible cerca me parece que a 1 kilómetro 500 metros a la redonda de donde están las casillas electorales, se tiene que retirar, en teoría, para no influir en el voto el mero día. Estaría loquísimo llegar el 2 de junio, así decir, vi un cartel que no esperaba ver. Acaba de cambiar por completo mi voto. Ya había tomado mi decisión, pero ese cartel, ese maldito cartel. Desde noviembre, pero ese cartel me acaba de hacer cambiar de opinión. Sí, y fíjate, es bien curioso porque también, en estos últimos años, en este sexenio, hemos tenido jornadas electorales que no eligen a candidatos y candidatas. Hablo, por ejemplo, de las consultas que se han organizado, la consulta para el juicio de expresidentes y la consulta para la revocación del mandato. Cuando fue la consulta para la revocación del mandato, yo estaba viviendo en otro estado y fui a la casilla normal para votar, pero yo traía una playera que no manifestaba el sentido de mi voto ni nada, pero tenía una imagen que podría considerarse una invitación. Así es. No, solamente era una de las opciones. Ajá. Y no me querían dejar votar. Y me dijeron, no, te tienes que tapar. Y se puso bastante tensa. O quítese la camisa, joven. Sí. Yo, bueno, pues está bien. Ponte desnudo. Sí. Así es. Viva la transparencia. No, entonces es muy curioso esto que decías, ¿no? O sea, no vas a ir a votar y vas a ver un cartel y va a cambiar el sentido de tu voto. También me parece que la veda es necesaria como para descansar de las campañas y de campañas tan largas como la que vamos a tener en esta jornada electoral, pero eso es un periodo como de reflexión que sí se agradece después de escuchar spots en todos lados, de ver tanta propaganda. A mí sí me parece que se agradece. Y te digo, no, yo estoy loquito, yo consumo política todo el tiempo, pero me parece que para las personas
que no están loquitos como yo, pues también lo deben de agradecer más. El tema de los debates, eso es una negociación, sí, tal cual una negociación. Se discute en el Consejo del INE y ahí también los representantes de los partidos políticos tienen voz y voto, es decir, es una asamblea en la que se delibera cuándo son las fechas más convenientes para que haya debates, se definen los formatos, se define, en este caso, por ejemplo, las preguntas. Ahora va a haber 3 distintas preguntas o modalidades de hacer llegar las preguntas a las y los candidatos en los 3 debates presidenciales, hablando en específico de esos. Hay un periodo en el que los ciudadanos podemos enviar preguntas. Tienen que ser preguntas con ciertas características, como que no hagan alusión a alguna de las candidaturas en específico, que no tengan discurso de odio, que no tengan ningún tipo de promoción ni partidista, ni religiosa, ni de ninguna naturaleza, y que pues estén orientadas a temas de interés común. Estas preguntas se envían al Consejo, bueno, más bien al INE. El INE selecciona 60. Esas 60 se las dan a las y los moderadores. Los moderadores finalmente eligen 3 preguntas. Pero, pues sí, de alguna forma es también involucrar un poquito más a la ciudadanía en que le pregunten a las candidaturas qué es lo que plantean para ciertos temas. Eso me parece que está interesante. Los debates para esta jornada electoral presidencial son, lo tenía por aquí, sí, el domingo 7 de abril a las 8 de la noche, el domingo 28 de abril igual a las 8 de la noche, y el último debate será el domingo 19 de mayo a las 8 de la noche. Ahí está, prime time. Así es, así es. Buenísimo. Y bueno, la jornada electoral se llevará a cabo el 2 de junio. Como ya todo el mundo sabe, la elección más grande de la historia en México, si no me equivoco. Están 97 millones de mexicanos convocadas a las urnas para participar en estas elecciones, que además de definirse a la próxima presidenta, o que los cerdos vuelen y Maines acabe como presidente. La elección del 2 de junio también renovarán 128 senadores, 500 diputados del Congreso y las 9 gobernaturas estatales de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Eso además de los municipios y sus respectivos cabildos. Los cabildos es donde se elige a regidores, o en el caso de la ciudad, a concejales, que es como una especie de cámara de diputados, pero a nivel municipio, a nivel alcaldía, donde los regidores, las regidoras tienen ciertas comisiones, discuten temas de los municipios, discuten presupuesto, discuten obras, discuten muchas cosas, y es eso, como una especie de Cámara de Diputados, pero en lo más local. También esta jornada electoral, en este proceso electoral, va a haber algo histórico, y es que las personas en prisión preventiva van a poder votar. Es un tema que toca muchos intereses, que genera escozor en algún sector de la población. Sí, les voy a contar. Yo platiqué con mi papá y mi papá no estaba tan de acuerdo con que la gente en prisión preventiva votara en un primer momento, porque decía, bueno, si están en la cárcel, ¿por qué tendrían el derecho de votar? Y le expliqué, por si ustedes no saben también, aprovecho que las personas que están en prisión preventiva no tienen sentencia, son personas que están recluidas aunque no han sido declaradas culpables. Si no han sido declaradas culpables, por definición, pues son inocentes, entonces no tendrían por qué perder sus derechos políticos electorales. Y en esta ocasión, las personas en prisión preventiva sin sentencia van a poder votar. La emisión del voto para estas personas en prisión preventiva va a ser del 6 al 20 de mayo. Y pues vamos a ver qué tanto funciona, cómo va la participación en prisión preventiva. Me parece que también ahí va a estar interesante la discusión en materia de impartición de justicia. Y creo que eso, para las personas que están en prisión preventiva, puede que sea lo que más pese, ¿no? Claro. Me imagino. Buenísimo. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos para seguir platicando con Braulio Luna sobre el proceso electoral de este 2024. Están en El Cascajo, no le cambie. El abogado del diablo.
Esto es El Abogado del Diablo. En esta sección me corresponde ser Kevin Lomax, ser el abogado del diablo, ser Keanu Reeves. Y, ¡qué envidia! Exacto. Y a Braulio le toca ser Braulio Luna. Y... ¡qué triste! es lo que hay que hacer. Sí. Y hoy quiero un poco poner los puntos sobre estas IES. Es importante esta elección, Braulio Luna, porque probablemente sea la última. Estamos a unos meses de que esto sea una dictadura, ahora sí, y que nunca jamás podamos votar. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues salvo que tengas 100 años y que tu esperanza de vida sea muy corta, no entiendo por qué sería la última elección en la que podrías votar. Yo no sé qué esté amenazando hoy la democracia. Y digo, cuando fue la marcha en defensa de la democracia, fui para allá y platiqué con algunos de los asistentes, y cuando les preguntaba qué era lo que creían que amenazaba a la democracia, pues realmente no sabían qué contestar. La mayoría llegaban a lugares comunes y me decían, es que el presidente quiere desaparecer al INE. Les preguntaba, bueno, ¿y cómo quiere desaparecer al INE? Bueno, pues con sus reformas. Y de ahí saltaban a otros temas y decían, bueno, es que ataca a los periodistas y está en contra de la propiedad privada, y ya un completo sinsentido. Yo no veo cómo esté hoy la democracia en riesgo. Y hablando precisamente y específicamente de ese día, creo que fueron como 70,000 personas quienes se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para esta marcha en supuesta defensa de la democracia, y al mismo tiempo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, Claudia Sheinbaum se estaba registrando como candidata. Jorge Álvarez Maínez estaba respetando la intercampaña en su casa o no sé dónde. Entonces me parece que había distintas expresiones democráticas de que estamos viviendo una democracia sana, y también me parece que el hecho de que 70,000 personas que no coinciden con este gobierno, porque eso fue lo que los movilizó a ir al Zócalo ese día, llegaran al Zócalo capitalino, estuvieran ahí en su congregación, se fueran después en paz, sin que nadie les acosara, sin que nadie les violentara, sin que nadie intentara violar su derecho a la libre manifestación, que es uno de los derechos que tenemos las y los mexicanos. Eso es más sintomático de una democracia sana que de una democracia en riesgo. Entonces, no, tranquilo, Claudio. Pero ¿no te parece entonces que o estamos inventando cosas? Porque todo el sexenio, desde el púlpito de Palacio, el presidente se ha dedicado a golpetear poderes autónomos. Y apenas se hagan de esta elección, fácilmente, con la mano en la cintura, podrían acabar con los contrapesos como el INE. El INE no tiene la responsabilidad de ser un contrapeso a un gobierno democrática y legalmente constituido, como el que hoy es el del presidente López Obrador, y como seguramente será el de quien gane la elección del próximo 2 de junio. El INE tiene el papel de ser el árbitro electoral, de observar que la elección se lleve a cabo dentro de lo que establece la ley, de sancionar lo que ocurra fuera de la ley, y nada más. Tiene la responsabilidad de ser el organizador de las elecciones, de contar los votos, de capacitar a los funcionarios de casilla, de elegir a quienes van a ser los funcionarios de casilla, de definir el tema de los debates, todo esto que ya hemos ido platicando, de observar las distintas etapas del proceso electoral, la pre-campaña, la intercampaña, la campaña y después el conteo de los votos, pero no tiene el papel de ser un contrapeso. Mucho menos, y con esto empezaba, para un gobierno legal y democráticamente constituido. Esa es la democracia. ¿Y no te parece entonces que sí hace este golpeteo a los poderes autónomos constantemente y que de ahí podría desprenderse todo este encono que existe actualmente en nuestra sociedad? Me surgen varias preguntas. Una es, ¿qué consideramos golpeteo? ¿Autónomos o poderes autónomos de qué? Y si también ejercer un diálogo entre distintos representantes de distintos poderes institucionalizados o no es una afrenta contra la democracia, o también es una característica de una democracia viviente en la que los órganos pueden intercambiar opiniones y cuestionarse sin que eso atente contra la vida orgánica de esos mismos poderes. ¿Tú cómo lo ves? Ok, pues no estaría tan de acuerdo. Me parece que es un abuso del poder y de convocatoria y mediático que ahora tiene el presidente
cuando es evidente que ya no... Que ataca a periodistas o que ataca a quien le venga en gana con tal de tener el control de la narrativa. Yo no sé si la conferencia matutina y la figura del presidente López Obrador sea un contrapeso, ahora sí, a la narrativa y el andamiaje mediático y económico que tienen los grandes medios corporativos de comunicación. Sí ha recuperado un poco del control de la agenda, o más bien ha retomado el control de la agenda nacional desde la conferencia matutina, y esa me parece que es una de las funciones para su proyecto de gobierno más fuertes de la conferencia, porque desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10, 11 a veces de la mañana define la agenda, y en muchas ocasiones, principalmente al inicio del sexenio, ya las primeras planas, que eran las que definían la agenda y los noticiarios de la mañana, pues ya quedaban obsoletos porque la información había cambiado desde Palacio Nacional. No me parece que eso sea una afrenta contra el poder mediático ni contra las y los periodistas. Creo que también parte de democratizar la discusión, de que haya contrapesos a un poder mediático fagocitado por el poder económico, es eso, que haya intercambio y que haya derecho de réplica, aunque también he de reconocer que me parece que el presidente sí se ha equivocado en algunas ocasiones. Recientemente, cuando la nota del New York Times, me parece que al menos no el presidente, pero a lo mejor desde vocería de presidencia tuvieron que haber cuidado que no estuviera el teléfono de Natalie Kitroff, porque eso también, sí, difundió el teléfono, que creo que era el teléfono de la oficina, pero de todos modos, que me parece que es importante que se cuiden esos detalles, pero sí abrió la puerta a que ahora personas como tú, mi querido Keanu Reeves, hablen de una supuesta afrenta en contra de la democracia, y de que si alguien cuestiona al presidente va a difundir su número de teléfono. Yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que sí fue un error que se tuvo que haber cuidado y que generó un no problema porque no creo que fuera un tema, pero que sí han agarrado como bandera. Hoy se hizo una activación principalmente en Twitter, en X, donde comunicadores y comunicadoras, la mayoría comunicadoras, me acabo de dar cuenta, publicaron un mismo mensaje que decía: ante la filtración de números me solidarizo y publico mi número telefónico. Pero me llama la atención que la mayoría de los teléfonos estaban seriados, literalmente. En el tweet de Denise Dresser es el mismo número telefónico que publica esta Azucena Uresti. Todos estos números telefónicos, todos, no es exageración, empiezan con 55, 89, 62, 86 y después cambian los últimos dos dígitos. Si uno llama a ese número telefónico, sale un mensaje que dice literalmente, y les voy a leer el mensaje. El mensaje de esta activación dice: en los últimos 6 años, 43 periodistas han sido asesinados en México. A diferencia de este teléfono, hay algunos números que no se pueden cambiar. Ayúdanos a decir la verdad. Cambia el número. Todo esto me parece que no se hubiera generado porque todo se mueve igual en el marco conceptual de cambiar el número de teléfono, porque Natalie Kitroff, después de que el número de su oficina se filtró en la conferencia matutina, cambió de teléfono. Entonces me parece que lo están utilizando como una herramienta para impulsar esta narrativa de que hoy desde Palacio Nacional se ataca a los periodistas. Yo no creo que sea así. Yo creo que si ha habido tantos periodistas que han sido lamentablemente asesinados, eso no está en tela de juicio ni estará nunca, es por las propias condiciones en las que trabajan la mayoría de las y los colegas precariodistas, que son condiciones precarias, tienen salarios muy bajos, tienen que dobletear jornadas, tienen que tener otras chambas para poder salir al gasto. Y esto ocurre principalmente en los medios locales, en reporteros y periodistas que investigan temas de crimen organizado, de personas desaparecidas, que investigan a los poderes fácticos, que muy fácilmente eliminan a esas voces que no les parecen cómodas. No me parece que eso pase con Loret de Mola, no pasa eso con Azucena Uresti, no pasa eso con los grandes noticieros, los grandes presentadores de noticias de los grandes medios de comunicación. Con esto cerramos El Abogado del Diablo y vamos a lo siguiente. Están aquí en El Cascajo. Entre
los numerosos lugares históricos de Grecia, la ciudad de Delfos solía congregar un sinnúmero de adivinadores, videntes, sacerdotes y pitonisas. En la actualidad, el oráculo ha encontrado una nueva manera de expresarse a lo largo y ancho del planeta en las diversas redes sociales. Son incontables las pitonisas y videntes que aseguran en sus publicaciones saber exactamente qué pasará en el futuro. Acompáñenos a ver qué tanta certeza hay en las declaraciones de estos ejemplares. Esto es La Pitonisa en el Cascajo. Mi queridísimo Braulio, en el Cascajo tenemos una sección llamada La Pitonisa en el Cascajo, en donde escuchamos alguna publicación o alguna declaración de alguien que jugó a ver el futuro. Ok. Entonces, te voy a poner este audio. Compren dólares. Que es del que es del presidente, y me dices si le atinó o no le atinó, si hizo bien como pitonisa o no tanto. Venga. Fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Consulta también con los medios, con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso, algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo, y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores. Ahí pudimos escuchar a el presidente Andrés Manuel López Obrador vaticinando que Xóchitl Gálvez sería la candidata de no me acuerdo cómo se llama, el frente, ¿qué es? Frente Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México. Es que les ha cambiado el nombre varias veces, ¿no? Sí. Lo hacen muy complicado también. Sí, ayúdenos. Con todo, o sea, con todo respeto. Sí, no. ¿Cómo me voy a acordar del nombre de la coalición de mi candidata Xóchitl Gálvez si la cambian a cada semana? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero bueno, antes de que le prohibieran hablar de Xóchitl Gálvez, ahí estaba vaticinando quién sería la candidata. ¿Cumplió como pitonisa? ¿Le pegó o no le pegó? Totalmente. Sí, no sé, digo, también vimos recientemente una publicación que hizo Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, en el que se negociaban, literalmente el documento se llamaba Acuerdo Político Coahuila, Estado de México 2023-2024, y negociaban notarías, negociaban rectorías de escuelas, de universidades, negociaban incluso nombramientos de magistrados en Coahuila, y también negociaban que la presidencia la iba a definir el PAN. Es decir, el PAN ya sabía que ¿quién iba a ser su candidata? Hubo un proceso de selección en el que casualmente todas y todos los participantes dijeron, no, pues yo mejor me bajo, como que ya no tengo tantas ganas de ser presidente. Vas mi Xóchitl, vas tú vas. Y pasó finalmente, pues sí, la candidata es hoy Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI, del PAN y del PRD es Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Que es parte no del mismo simulacro del que hablábamos al principio, ¿no? Como de esta simulación de la intercampaña y la precampaña, y también es otro tipo de simulación que es el que dicen vamos a hacer esto democráticamente. Sí.
pero no tanto. Sí. O sea, ya sabemos quién es. Nada más vamos a hacer como que va a ser democrático, pero luego al final todos se van a bajar a la cuenta de 3, 1, 2, 3, pum, se quedó Xochitl, qué raro. Así es. Esa es la democracia que extrañan, me parece. O sea, en la que ya todo está planchado. Y también al PRD, por ejemplo, lo dejaron supuestamente participar en esa selección de candidatos interna. Pero es como cuando jugabas con PlayStation con tu permito y le desconectabas el control y le decías, tú eres el mono que está brincando. Y no estaba apretando nada. Eso pasó con el PRD. No, lo dejaron participar, exacto, pero no le dejaron nada. Es que también viene el momento de, pues, ni al caso, somos 3, ¿no? O sea, ya hay una cosa ahí como de, pues, también, ¿qué le vas a ofrecer o qué puede ofrecer, ¿no? Esa es otra discusión que también es interesante tener después, ¿no? Hay información por ahí de que Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, sirve muy buenas cubas. Muy cargadas, pero que sirve muy buenas cubas. A lo mejor por ahí... Se cuenta. Sí. Es de dominio público, lo confirmó. De hecho, la alcaldesa de Cuauhtémoc, hoy candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República por la Ciudad de México, Sandra Cuevas, mi Sandy Caves. Oye, preguntota antes de cerrar este cascajo. Ya así, jugando a la pitoniza. A ver si Braulio la pitoniza. ¿PRD mantiene o pierde el registro? Lo van a perder. ¿Tú crees que lo van a perder? Lo han perdido en las elecciones estatales de los últimos 3 años. No veo por qué sería diferente en la elección presidencial, en la elección federal. Y también las encuestas de intención de voto le dan menos del 2%. ¡Sas! Entonces sí, seguramente el PRD lo va a perder. Pero Xochitl Gálvez va a ser presidente de este país. Xochitl presidenta. Bueno, pues ahí ustedes coméntenos, por favor, ¿qué opinan? ¿El PRD mantiene el registro o lo pierde terminadas estas elecciones? Con esto cerramos nuestro primer episodio del Cascajo para Capital 21. Muchísimas gracias, carnal, a mi queridísimo Braulio Luna por hacerse presente en este primer episodio. Gracias a Pau, gracias a toda la gente de producción aquí en cabina. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Cascajo. Esto ha sido todo el Cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.